Garza al mérito académico a nivel estatal, otorgada por el entonces gobernador constitucional del Estado, el licenciado Enrique Martínez Martínez, por haber destacado su primer lugar en concurso estatal de conocimientos de Derecho, al haber concluido los estudios de licenciatura. Cuenta con un posgrado, especialidad en procesos constitucionales y amparo por la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con la Universidad Iberoamericana. Especialidad en Derecho Procesal Civil por la UNAM. Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango. Doctorado en Derecho con acentuación en materia civil, exponiendo la tesis doctoral, la emancipación del derecho familiar de la rama privada del derecho civil. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Es un honor estar aquí con ustedes y agradezco mucho la invitación que realiza el presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, el doctor Antonio Loyola, mi amigo Francisco Morales, y pues es un honor estar aquí con gente del Estado de México impartiendo un tema realmente interesante, el juicio oral mercantil. En realidad preciso que este tema requeriría incluso para abordarlo con plenitud, pues hacerlo a nivel de taller, y esto pudiera implicar a lo mejor hasta unos 2 o 3 días para poder abordar en forma detallada todo lo relativo al juicio oral mercantil. Sin embargo, en esta hora que me brindan, o 50 minutos, trataré de ser muy breve y de abarcar lo más relevante de este apasionante tema de la oralidad en materia mercantil. Queridos amigos, las exigencias sociales a nivel globalizado en las que se vio inmerso o se ha visto inmerso el país con la primera celebración del Tratado de Libre Comercio y algunas otras relaciones que ha tenido México a nivel internacional, han hecho que se realice, o sea, que surja una exigencia social que demande en los tiempos recientes una justicia más pronta, completa, imparcial. Esto, como les comento, atendiendo a presiones que ha tenido el gobierno mexicano a nivel internacional. ¿Qué se busca con la implementación de la oralidad en diversas materias, como es el caso también de la materia mercantil? Pues agilizar procedimientos judiciales que se promuevan con respeto a la garantía constitucional contenida en el numeral 17, una justicia pronta, completa e imparcial, de forma tal que, si gustan tomar nota, en el 2009 se presenta ante el Congreso de la Unión la reforma, la cual queda ya concretada en enero de 2011, y se implementa en el Código de Comercio los juicios orales mercantiles y los juicios ejecutivos orales. Obviamente entraron en vigor un poquito después, y es importante también comentar que, si bien es cierto, esa reforma se dio en 2011, ha venido gradualizándose su implementación, como lo vamos a ver más adelante, y se busca, no sé si se va a lograr, que en el 2020 esté implementado la oralidad en materia mercantil en cualquier cuantía, cuando el juicio proceda por esa vía. Bien, como nosotros sabemos,
La reforma constitucional del 2008, que tenía como límite que el sistema penal, nuevo sistema penal, se implementara a más tardar en el 2016, se dio en materia penal. Pues yo quiero platicarles que esta reforma constitucional del 2008 en materia penal permeó a otras materias como lo familiar, como lo civil y, en este caso, compañeros, alumnos y abogados, como también en materia mercantil. Nada más que la diferencia que hay que señalar es que en materia mercantil, como el Código de Comercio es federal, la aplicación es para todos los estados de la República. Y les platico, ahorita platicaba con unas abogadas de Tamaulipas, a las cuales les agradezco la invitación, estaremos por allá con gusto. Les platico que en materia familiar algunos estados de la República ya han implementado la oralidad. De hecho, los invito, si son deseosos, su servidor, recientemente edité 2 libros en Porrúa, uno de oral mercantil y otro de oral familiar, que pudieran servir como manuales o guías, puesto que esta implementación resulta novedosa. Bien, señores, se busca poner en el país un final a una era en la que prevalecían montañas de expedientes en papel y que muchas veces en diversas materias como lo penal, como lo familiar, como lo civil, como lo mercantil, el juzgador no conocía a quien le estaba, por ejemplo, privando de una patria potestad, o a quien, por ejemplo, estaba condenando a pagar X millones de pesos, porque el sistema tradicional anterior permitía que el juez, o no lo permitía, la costumbre daba a que el juzgador delegara esa responsabilidad. Audiencia que no se preside por el juez atendiendo al principio de inmediatez es una audiencia nula. Pruebas desahogadas sin la presencia del juez serán declaradas nulas. Hay cambios, se buscan sin duda alguna estos cambios. Bien. ¿Cuáles son algunos principios? ¿Cómo lo prenden? Ya. Bueno, ¿cuáles son algunos principios que rigen ahora en la oralidad tratándose de esta materia mercantil? Bueno, pues el principio de publicidad. ¿Y a qué se refiere ese principio de publicidad? Y que ayuda a que exista transparencia en las actuaciones, que las partes puedan estar presentes mayormente en las audiencias para ver el desempeño de sus abogados, y que obviamente con esto implica una mejor preparación a la que estamos obligados los abogados, e incluso también atendiendo a ese famoso principio de inmediatez, se busca que la honestidad que a veces puede haber en las partes, cuando los testigos están aleccionados, con su experiencia lo puede detectar, y se busca con esto una justicia más humana. Bien, sin embargo, la reforma en estas cuestiones
de oralidad familiar, civil y mercantil van más allá de un simple procedimiento nuevo. Señores, abogadas, se exige un cambio ideológico y pragmático en los operadores del sistema judicial. Se requiere un nuevo chip en los jueces, en los abogados postulantes y en los justiciables, e incluso en el poder o en los poderes legislativos y ejecutivos. Y entonces aquí yo preguntaría, usted que está tan atenta, la licenciada que está muy atenta, ¿por qué creen que un cambio en todos los niveles o los panoramas? En el legislativo, ¿por qué? Y es pregunta. Se requieren nuevas leyes. Y en los abogados necesitamos capacitación, porque necesitamos nuevos elementos a como se litigaba anterior. Desarrollar habilidades de oratoria, desarrollar habilidades de argumentación, de persuasión. ¿Alguien dijo más? Discurso. Les agradezco su participación. Es un cambio al paradigma. ¿Por qué? Porque no tenemos la oportunidad, como en el sistema anterior, de irnos a la oficina o al despacho y quitarle y ponerle y pegarle y reacomodarle. No. Hay bondades y hay defectos del nuevo sistema. Las bondades, la agilidad en el proceso, la rapidez, la inmediatez, pero las debilidades, pues estamos en un nuevo sistema y podemos incurrir en fallas, dado la celeridad en la que tanto las partes como los abogados como los jueces tienen que emitir sus resoluciones y sus actuaciones. Sin duda alguna, como lo dijeron aquí, y les agradezco mucho a los abogados que participan, pues requiere un cambio en nuestra mentalidad. De hecho, los felicito por estar aquí capacitándose. Eso habla bien de ustedes. Ahora, señores, ¿qué pasaba en el procedimiento tradicional escrito? Pues que la mayoría de los trámites, en la mayoría de los trámites o en la mayoría de las actuaciones del juicio, las actuaciones eran escritas. Predominaba la escritura. Actualmente, en el sistema oral mercantil, oral familiar, oral civil, se busca predominio de la oralidad sobre la escritura. Sin embargo, yo les digo una cosa: el juicio, cualquier juicio, tiene misticidad. ¿Y qué es esa misticidad? ¿O qué es esa palabra de que el juicio es mixto? Que ningún juicio puede ser totalmente oral, ni ningún otro puede ser totalmente escrito. Porque, compañeros, tratándose de juicios orales civiles, familiares o mercantiles, pregunto, ¿qué etapas están por escritos aunque el juicio sea oral? Y es pregunta. Ya quiero que se despierten. La demanda, muy bien. La contestación, la admisión de pruebas, es decir, la fase postulatoria, la fase que algunos juristas le llaman expositiva. Demanda, contestación, algunas ocasiones desahogo de vista, en algunas ocasiones cuando procede la reconvención. Y se nos olvida una etapa, compañeros, que es posterior a las diversas fases del proceso, la de ejecución.
Y muchas veces la sentencia también, para seguridad jurídica y legal, se plasma por escrito. Y una vez que causa ejecutoria, la ejecución también va a ser por escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos etapas del juicio oral, mercantil, familiar o civil, que van a ser orales. La audiencia preliminar, que algunos estados le han llamado preparatoria, porque hay diversas denominaciones, pero tienen la misma finalidad, y lo que conocemos como la audiencia de juicio. Que sin embargo, me adelanto y digo, algunos de los principios que rigen la oralidad es economía, abreviación, concentración, y esto es magnífico, porque si el juicio oral, mercantil, familiar o civil lo permite, la audiencia preliminar o preparatoria se sigue con la de juicio cuando no haya necesidad de una preparación exhaustiva de pruebas, o lo que se lleve a cabo en el juicio sean trámites o cuestiones meramente de derecho. Sin duda alguna, ganamos tiempo atendiendo a ese principio de concentración. Sin embargo, ¿qué va a pasar si no conocemos o no estudiamos? Pues seguiremos en lo mismo, porque no conocemos estos principios, y el juez, terminando la audiencia preparatoria, pues por comodidad, pues los ven 40 días para la audiencia de juicio. Oiga, señor juez, pero si no hay pruebas que requieran mayor desahogo, únicamente las declaraciones de parte, y aquí estamos las partes. Conforme al precepto legal, continúe, desahogue las pruebas, otórguenos plazo para alegatos y dicte la sentencia. Necesitamos prepararnos y conocer. Bien, necesitamos que esta implementación de la oralidad sea para mayor simplicidad, rapidez en las actuaciones. Claro, la desventaja que tiene actuar acelerados puede ser cierta confusión, que las resoluciones o los alegatos se emitan con cierta ligereza y cierto apresuramiento en la toma de decisiones. Es decir, hay cosas buenas, pero hay cosas malas en esta implementación de la oralidad. Bien. Sin embargo, en esta implementación de la oralidad, lo que se busca es que predomine, como lo dijimos, la oralidad sobre la escritura. Que el juicio oral, mercantil, civil o familiar se lleve a cabo en un desarrollo de proceso rápido, mediante pocas audiencias, y que sean muy próximas unas de las otras para tener el resultado que se busca. Porque yo les platico aquí que tristemente, cuando esto inició, o más bien dicho, si podemos analizar en la historia la oralidad en México, no es del todo nueva. ¿Quién me podrá decir antes de la reforma en qué procesos o en qué materias predominaba la oralidad? Laboral, agrario. ¿Hay o había celeridad en esos procesos? Pues yo creo que no. O sea, está también de criticarse esa situación, ¿sí? Bien, avanzando con el tema, señores, es muy importante el principio de inmediatez o de inmediación del juez. ¿Qué significa, a manera de repaso, ese principio? El juez debe estar presente en las audiencias, en el desahogo de las pruebas, so pena de quedar nulas dichas actuaciones.
habilidades dijimos, como ya me apoyaron aquí, les agradezco mucho a los abogados. ¿Qué habilidades debe tener el abogado ahora con la implementación de la oralidad en materias privadas como civil y mercantil, y no solo civil y mercantil, sino también familiar? Pues habilidades narrativas, argumentativas, pero una argumentación más oral que escrita. Y cuando digo narrativas, quiero platicar que yo creo que aquí nos ha pasado, señores, pareciera que le cobramos al cliente por hoja. Somos muy rolleros. Y este sistema oral implica una regla que marca el Código Procesal Civil a la hora de narrar los hechos de una demanda: ser sucinto, ser concreto. Y dijo por ahí una alumna: sucinta de embarazada, no, resumido, ¿sí? Porque el proceso, señores, es una serie de actos concatenados, todo proceso, que se integra por fases y que se vinculan una fase de la otra, pero se vinculan a otro principio procesal de prosecución y consumación. Cerrada una fase, ya no puedo, se abre una nueva y no puedo marcha atrás lo que ya la regué acá. Y todavía acabo yo de contestar una demanda ayer o antier, oral, mercantil, y una oral familiar, en donde el abogado dice en su narración que ofrecerá las pruebas en su momento procesal oportuno. Ja, ja, ja. Las pruebas deberán ofrecerse en la demanda y los hechos deberán exponerse en la demanda, porque no va a haber una etapa posterior. Exacto. Porque hay criterio jurisprudencial, licenciada, que señala que la litis se cierra con demanda y contestación, no escritos de desahogo. No hay suplencia, estamos hablando de materia mercantil. Entonces me reí mucho del abogado. Pues sí, cómo no. No vas a tener una etapa posterior para poder ofrecer pruebas, porque no es un sistema tradicional, no es un juicio ordinario como los de antes, que había muchas etapas en donde se daban dando oportunidades. Definitivamente. Y atendiendo a esa recomendación de que sean concretos, señores, nosotros como abogados no nos hemos grabado la frase de que el abogado, como el pez por su propia boca, muere. Y es que, no, pues para poderle cobrar más caro, hojas y hojas y hojas y paja. Señores, lo que yo diga en esa etapa postulatoria la tengo que probar en la fase probatoria. Entre más concreto sea, porque de hecho eso es lo que se busca con la implementación de la oralidad. Va a haber una audiencia preliminar o preparatoria en donde en una etapa el juez y las partes van a formular acuerdos probatorios y fijar la litis, depurando los hechos o excluyendo los que ya no generen litigio. Buscamos celeridad, buscamos concentración. Vamos a excluir por acuerdo probatorio material probatorio que no sea necesario para acreditar la acción o la excepción. Vamos bien hasta aquí. Me hubiera gustado la traía proyectar, pero se hace un poquito complicado, está muy chiquita, pero igual si me invitan después traigo ahí o les dejo las diapositivas con esto que estamos ahorita platicando.
¿sí? Pero si les dejo las diapositivas, se verían obligados a comprar mi libro. No se crean, sí se las dejo. Bien, ¿qué más podemos hablar acerca de este tema? Señores, el abogado debe de tener habilidades refutativas, estudiar el asunto antes de llegar a la audiencia e ir pensando cuáles son los diversos salidas de la contraparte para poder estar refutando. Debe de tener habilidad de dicción. Y es que hay unos que empiezan a hablar así y ya no se les entiende nada. Y dices, ¿qué está diciendo? O que tienen una muy mala habilidad de hablar muy despacito. No captan la atención. Cuando tenga que llamar la atención, levanto y luego bajo y luego subo. ¿Sí? Y otra habilidad muy importante que nos olvidamos en el juicio oral: escuchar. Porque en lo que está diciendo se me puede pelar algo muy relativo del juicio. Es decir, que ante esta nueva implementación, amigos, vamos preparados traigo yo mi teoría, cómo voy a exponer las pruebas, y traigo yo mucho enfoque en lo mío. Y como es nuevo el sistema, ay cabrón, se me deschaveta el cerebro si me pongo a ver la estrategia que trae el otro, y eso es incorrecto. Así es, maestra. Sin embargo, tenemos que desarrollar esa cuestión, esa habilidad que las mujeres sí tienen, ¿va? De poder estar aquí y estar allá. De más. Que uno no, uno resulta ser medio torpe, ¿va? O estás aquí o estás allá, pero no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Se requiere desarrollar esa habilidad de traer preparado lo que trae uno, y a la hora que la contraparte está exponiendo, estar muy atentos en sus exposiciones para poder refutar. Porque hay un principio muy interesante en la oralidad: el principio contradictorio. Toda solicitud hecha por una parte, atendiendo a la garantía de audiencia, el juez no puede resolver esa petición si antes no le da vista a la otra parte para poder resolver su petición. Así es, se respeta principio contradictorio, se respeta principio de igualdad de las partes. ¿Sí? Definitivamente. Y es violatorio. ¿Sí? Bien. Tiene que tener habilidades hermenéuticas, saber interpretar la ley y la jurisprudencia para poder exponerla delante de sus clientes en el juicio. Y es que la desventaja de la oralidad es que en el tradicional lo hacíamos muchas cosas al oscurito, o bueno, en la oficina lo presentábamos, y como somos abogados patronos o procuradores, muchas veces el cliente no se daba cuenta de las torpezas que pudiéramos haber estado cometiendo, pero aquí el cliente está presente. Y el juez detecta inmediatamente cuando el abogado no está debidamente preparado para llevar la defensa de alguna de las partes. Y yo les platico, porque sí me he metido a estudiar mucho, que a diferencia de lo penal, la materia familiar, mercantil y civil malamente no contemplan esos preceptos legales que facultan al juez a decir: salte y traiga un defensor de oficio. No hay precepto legal. Debería o va a empezar a surgir cuestiones ya jurisprudenciales
supliendo esa situación. Así es. Bien, avanzando con el tema, esperemos, ¿vamos bien? Gracias. Avanzando con el tema, y una de las bondades, como decíamos, de la oralidad, es que en esta cuestión el juez es capaz de darse cuenta de la honestidad, la honorabilidad de las partes, de poder presenciar el desahogo de los testigos, de los peritos, atendiendo a ese principio de oralidad y de publicidad que rige en estas cuestiones de oralidad. Por otra parte, y como lo decíamos ya nada más de manera muy breve, hay 3 o 4 principios muy concatenados en la oralidad: concentración, abreviación y economía procesal. Que se utilice el mayor tiempo y espacio y recurso material y económico posible para poder llevar a cabo el juicio. Nos decía el maestro Chovenda, un procesalista de los grandes, que decir oralidad es como decir concentración, y que la concentración está muy vinculada a otro principio que se denomina continuidad. Y otra vez, atendiendo a ese principio de continuidad, yo les quiero platicar, compañeros, que también a su vez, atendiendo ese principio, estemos muy atentos, porque dentro de las mismas audiencias se desarrollan diversas fases, que, como lo dijo la abogada en una forma muy acertada, cerrada la fase, se precluye el derecho que debió ejercitarse en esa fase. El juez, en la oralidad, se vuelve un director del proceso. Sin embargo, va anunciando la apertura y cierre de cada fase. Y nosotros, como abogados postulantes, debemos saber qué es lo que se tiene que hacer o desarrollar en cada una de esas fases. ¿Sí? Tratándose, por ejemplo, de civil y familiar, se abre una primera fase para que las partes se expongan oralmente su acción y su excepción o defensa, tratándose del demandado. En materia mercantil, esa carga se le impone al juez. El juez es el que narra oralmente los hechos concretos de la acción y de la contestación, y las pruebas que cada una de las partes aportaron. Sin embargo, como es el caso del Estado de México, que maneja oral civil y oral familiar, pues todavía se cae en el error crítico de que el abogado le dan el uso de la voz y se agarra leyendo íntegramente la demanda. Esto es inaudito. El abogado debe de haber estudiado el asunto y, como dijo el primo de un amigo, llevar un acordeón con los puntos claves a desarrollar en esa exposición concreta, sucinta. Sí, maestra. El juez, así es. En materia civil y familiar, las partes son las que exponen en una forma resumida los hechos en los que fundan su acción y las pruebas. La felicito y le agradezco mucho su presencia. Y el demandado, su contestación. En la materia mercantil y en algunos estados, por ejemplo como Nuevo León, que maneja oral civil, el juez narra por las partes la fijación de la litis. ¿Qué es la fijación de la litis?
lo controvertido, el pleito, aquel conflicto de intereses jurídicamente tutelados entre aquel que resiste y el que pretende y el otro que se resiste, decían aquellos procesalistas, Calamandré. Bien, por eso, por ejemplo, compañeros, para tratar de interponer un incidente de nulidad, ojo, aguas, ¿en dónde está la nulidad? Porque la nulidad, la regla es que se debe combatir en la actuación subsiguiente, so pena de quedar convalidada. ¿A qué voy con esto de la continuidad? Que si yo quiero, estando en la audiencia de juicio, promover un incidente de nulidad de alguna actuación desarrollada en la audiencia preliminar, está precluido mi derecho para hacerlo. Yo tengo que combatir la nulidad cuando la observo en la etapa procesal en la que está vigente y viva, antes de que se cierre, porque si se cierra, el juez se queda precluido ese derecho para hacer valer esa nulidad. ¿Sí? Bien. Salvo el incidente de nulidad de emplazamiento, que se dice que se puede hacer en cualquier parte del juicio, si es fuera de audiencia por escrito y si es en audiencia oralmente. ¿Sí? Claro que si bien es cierto, hablamos de que en la oralidad se busca concentración, y continuidad y celeridad, lo único que sí se pide es que siempre y cuando esa celeridad no vulnere garantías procesales, porque ahí atentaría contra otro principio. Por otra parte, es importante señalar, compañeros, que cuando se hizo la reforma se señalaron cuantías. Para el 2017, la cuantía para los asuntos orales mercantiles era cuando la cuantía determinada líquida, suerte principal, no accesorios, fuera menor a 593,712 pesos. Se suponía que en el 2018 iba a ser 1,000,000 y en el 2019 1,500,000 y a partir del año que entra sin limitación de cuantía. Sin embargo, ustedes pueden consultar en internet, en el Diario Oficial de la Federación se publicó en marzo del 2018 una reforma que, como que dijo, andamos lentos, vamos a cambiarlo. Y entonces creo que el año pasado modificaron la cantidad y ahorita, si mal lo pueden checar para no regarla y me apoyan, creo que ahorita la cuantía está a 1,000,000 para juicios orales mercantiles y creo que es el mismo para los ejecutivos orales mercantiles. Que ahí yo platico en mi libro que vi muy excesiva la reforma en tratándose de ejecutivos, porque a mi consideración el juicio ejecutivo es rápido, trae aparejada ejecución, como que es darle celeridad a lo ya acelerado. O sea, lo vi yo de más, pero bueno, el ejecutivo mercantil ya se reformó. Señores, hay que tener muy en cuenta la procedencia del oral atendiendo a la cuantía, porque si por error interpongo una demanda cuya cuantía no era y el juez no lo advierte, pudiera la parte contraria oponer la excepción de improcedencia de la vía atendiendo a la cuantía. Otra cuestión importante, queridos abogados,
los asuntos de cuantía indeterminada no proceden por la vía oral. Y hay una regla procesal que deberían de guardar en su memoria. Lo que no tenga tramitación especial, anteriormente con el sistema tradicional era vía ordinaria. Ahora, con la oralidad, lo que no tenga tramitación especial, ¿qué creen que es? Vía oral. Si el código contempla alguna tramitación especial para X juicio, te vas por esa tramitación especial. Si no se contempla alguna tramitación especial, la procedencia va a ser oral. Actualmente hay oral y ordinario. Lo que actualmente los divide es la cuantía. Se supone, no sé si esto vaya a prosperar, que en el 2020 ya no va a haber juicio ordinario mercantil y todas las cuantías se van a estar viendo vía oral mercantil, salvo los asuntos que, como dije, tengan alguna tramitación especial, como la que refiere el Código de Comercio para trámites de fianzas y ese tipo o el ejecutivo, por ejemplo, que es especial. ¿Qué horas son, perdón? Porque yo ya se me hace que ya me emocioné. ¿A qué horas empecé y a qué horas tengo que terminar? ¿Y a qué horas tenemos que terminar? Ustedes digan, ¿eh? ¿10 minutos? ¿10 minutos o...? Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo les agradezco los 10 minutos. Sé que ha sido pesado su jornada y les agradezco que quieran todavía estar platicando 10 minutos. Trataré de ser breve y ameno. Bien. Continuando con la cuestión de los juicios orales mercantiles, compañeros, tenemos que también tener en cuenta que dentro del juicio oral mercantil se maneja la posibilidad de la supletoriedad o aplicar una norma complementaria. Cuando el capítulo que se creó como 1390 bis, que es creado especialmente para la oralidad, no regula o no resuelve la situación, nos podemos ir conforme al mismo Código de Comercio, supletoriamente a las normas del Código de Comercio. Y conforme al 1054 del Código de Comercio, lo no contemplado en el mismo código, nos podemos ir al Federal de Procedimientos Civiles. De ahí que yo les recomiende, porque veo que la mayoría son alumnos, pónganle mucha atención al maestro o a la maestra de procesal civil. La materia procesal civil es aplicada supletoriamente en muchas materias: amparo, laboral, fiscal, y en este caso también en oral mercantil. Y dice el 1054, lo no contemplado en el Federal de Procedimientos Civiles, vete al ordenamiento local civil de la entidad. ¿Sí? Bien. Claro que para que pueda haber supletoriedad, lo tiene que autorizar el código, como en este caso el 1054 del Código de Comercio. Tiene que haber esa omisión legislativa y al no existir dentro del ordenamiento, puedes ir supletoriamente al código. Como debo determinar, y es como les digo, esto para poder hacer un taller de 2-3 días para verlo bien, voy nada más a explicar en una forma muy breve las dos audiencias en estos 5 minutos que nos quedan. La preliminar, que en materia mercantil no es como en el civil y familiar, que se le da la oportunidad a las partes para que expongan oralmente su acción o su pretensión, sino que hablamos de una primera etapa de la audiencia preliminar o preparatoria de delimitación o la resolución
de las excepciones procesales lo que se conoce como la depuración del procedimiento. En esa primera etapa, el juez tiene que atender si en el caso particular hubo excepciones procesales y, de ser posible, resolver esas excepciones procesales dentro de la audiencia, porque sería desgastante llevar a cabo un juicio en donde, por ejemplo, hay litispendencia, hay cosa juzgada. Así es, hay litispendencia, este es un segundo juicio, ya se ventila uno igual, sobreseo el segundo en esa primera etapa y acabo con el juicio. Alguna de las partes me está oponiendo incompetencia por razón de materia, territorio, etcétera. Tengo que resolver si como juez soy competente para seguir conociendo, o declinar, o que resuelva un tribunal según el tipo de incompetencia, tribunal de alzada, la incompetencia correspondiente. No hubo excepciones procesales, o las que hubo fueron infundadas. Voy a una segunda etapa dentro de la audiencia. Yo como juez oral mercantil tengo que tener ya propuestas de solución al litigio. ¿Cómo se baja por aquí? ¿Por acá? Ahí va. Para ver, el brinco está como para... algo puede pasar, ¿verdad? Si no se llega a la conciliación, se seguirá a otra etapa de acuerdos probatorios y excluir hechos no controvertidos. Lo que se trata es que a la hora que se llegue a la audiencia de juicio, la audiencia de juicio sea rápida. Oye, el 1, el 2 y el 3 dijiste que sí es cierto. Pues, ¿qué les parece? Partes, pónganse de acuerdo, excluyan y concéntrense en el 4 y el 5, que es el que genera litis. Y entonces también vamos a ver ese hecho 4 y 5, cuáles son las pruebas idóneas para acreditar esos hechos de la acción o de la excepción, y como acuerdo probatorio proponer a las partes que excluyan material probatorio innecesario para que el juicio sea rápido. Claro, es propuesta. El juez no puede imponer en materia mercantil un acuerdo probatorio. Si se fijan, estamos acortando. Y también, si se fijan, en la segunda etapa, la de conciliación, es importante que el juez haga una chamba que no hacía antes, que tenga lista propuestas de conciliación a las partes y de convenio, que trate de que las partes lleguen a un convenio, porque si así fuera, el juicio se termina en ese convenio y el convenio se eleva a la categoría de cosa juzgada. Vamos a ver que no hubo conciliación, ya las partes no son tan peleoneras, excluyeron hechos, se pusieron de acuerdo en que, pues nada más, porque todavía no les sabían, ofrecieron pruebas y pruebas y pruebas, pero en realidad pocas pruebas son las que acreditaban los hechos, logran excluir material probatorio. ¿Ya están de acuerdo? El juez dicta un auto admisorio de pruebas y señala fecha para la audiencia de juicio, que no deberá de ser en un periodo mayor a 40 días. Si se fijan, estamos acortando tiempos. Y entonces, para no quitarle ya más tiempo, porque si bien es cierto, veo unos muy interesados, también veo otros que ya se quieren ir, se desahogan las pruebas en el orden que el juez lo establezca. Ojo, en la audiencia preliminar o preparatoria, antes del cierre, el juez declara la fecha de la audiencia de juicio y apercibe a las partes para que preparen las pruebas admitidas, con el debido apercibimiento que de no prepararlas se declararán desiertas, de forma tal que a la hora que llega la audiencia de juicio, oiga, que se me pasó, que no notifiqué y que no traje el testigo, pues te hago efectivo el apercibimiento
declaro desiertas las pruebas que no preparaste, desahogamos las que están preparadas y dice el Código de Comercio, lo que no están haciendo en la práctica los jueces, dictará la sentencia y entregará copia de la misma. Discúlpenme. Previo al dictado de la sentencia, le otorgará a cada una de las partes el derecho para formular alegatos breves, y una vez que son escuchados los alegatos, dictará la sentencia. Lo que están haciendo en la práctica es que cortan la audiencia de los alegatos y te fijan una fecha para, dentro de una segunda etapa de audiencia de juicio, dictar oralmente la sentencia, entregarte una copia, darte 60 minutos para aclarar por si tuviera un error mecanográfico, y a partir de ese momento te corre el plazo para el amparo directo, porque con esto me despido. En el juicio oral mercantil no se admite recurso alguno, y al no admitirse recurso alguno contra la sentencia es el amparo directo. La regla es que no hay, como se eliminan trámites burocráticos. La única notificación personal en el juicio oral mercantil es el emplazamiento y la notificación de la reconvención. Las partes tienen la obligación de asistir a las audiencias porque se van a dar por notificadas de lo que ahí vaya pasando, y tienen la obligación de asistir, valga la redundancia, asistida de un abogado para que los pueda representar o asistir. La notificación, si no va, se tiene por hecha y le va a correr o le va a surtir efectos al día siguiente, por ejemplo, de que se dictó la sentencia, para que los 15 días que tienen para promover el amparo. Yo les doy tiempo por si quieren algunas preguntas. Unos van a decir que sí y otros que no. Gracias. No, ¿el amparo directo se refiere a usted? Sí, es como la regla de procedencia en el oral no se marca hasta la sentencia, sino al inicio. Ya que tú vayas al oral es porque la cuantía te permitió que estuvieras en el oral, y en el oral no admite recursos, y la sentencia definitiva, lo único procedente contra esa sentencia, si no estás conforme, es el amparo directo. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra? Sí, maestra. Un ejecutivo, sí. Si mal no recuerdo, y casi le puedo asegurar que no me estoy equivocando, en ejecutivo mercantil son 3 años y ordinario mercantil 5. Ya me está dando la razón la abogada, no me estoy equivocando. Si no se ejecuta en ese tiempo, se prescribe la ejecución. Prescribe la ejecución de la sentencia. Es un asunto muy interesante también. Yo tengo un asunto que generó tesis, y ahorita le digo cuál es la tesis que están tratándose de esa cuestión, porque es muy interesante. En ese asunto hubo una promoción pidiendo copias, y yo pido la prescripción de la ejecución, y me dicen que ese escrito interrumpió y el criterio que resolvió el colegiado, que se generó como tesis, que está para ver si genera jurisprudencia, pues no todo escrito impulsa. Uno que pide copias no está impulsando la ejecución. Lo que tienes que decir es, a ver, ¿en qué etapa de la ejecución está? Y según la etapa, ver si el escrito es el idóneo para estar impulsando la ejecución en su momento. Y en esa forma sí interrumpe la prescripción. Esto es muy interesante la materia, ¿no? Sí, ¿alguna otra? No, te sigan. ¿Sería todo? Bueno, gracias.
a tomar fotos de qué lado y la pasamos a los demás. No se preocupe. Por favor. Con el teléfono. En mi calidad de delegada de la FIA en Tampico, es para mí un verdadero honor y un placer el poder entregar este reconocimiento al doctor Jesús Mendoza Aguirre por su participación como ponente en el 5º Congreso Internacional de la FIA Operemos México con Justicia, firmado por el doctor Juan Antonio Loyola Castro, América Guadalupe Bautista Salgado y la licenciada Vanessa Moreno Chong. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Nos damos de verdad con muchísimo conocimiento. Ya. Les pido de favor si nos pudieran regalar una fotografía con el ponente y con el consejo, porque lo estamos subiendo todos los días a las redes sociales. Si hicieran tan amables de pasar al presidente para tomarnos una foto. Ahora yo me bajo, te subo y te tomo la foto. Así miren, ahí me dejan un poquito de ojos. Se antoja. Bien. ¿No quieren subir? Y para los secaces creo que les van a dar un punto más. Perdón. Si nos hace el favor de acompañarnos a la foto y aprovechando que en lo que van subiendo, agradecerles a todos que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias. La verdad es que es súper importante que se difunda la cultura política en la zona oriente del Estado de México. Oye, oye. Hey. Háblale a ella. Si quieres, súbete yo, tío. No, tú súbete. No, tú súbete. No, súbete. Vea, tú mandaste. Ahora, ¿me puede hacer el honor de tomar la foto? Me arrepentí. Digo, la silla se encariña uno. 3 años. Es lo que le da rating, Toñito. ¿Cuál es la cereza de la silla? No, pero ya dijo el doctor Murillo. ¿Toño? Si pudieras mover un poquito la bandera para que salga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llámale si Paco Morales. Paco con doble C. Sí. De ahí agarra.
Gracias.